A continuación resolveremos un ejemplo referente al tema de disoluciones de gases en líquidos, en donde emplearemos la ley de Henry. El ejemplo dice lo siguiente: la solubilidad en agua del nitrógeno gaseoso puro a 25 grados centígrados y una atmósfera es de 6,8 por 10 a la menos 4 mol sobre litro. Si la presión parcial del nitrógeno gaseoso en la atmósfera es de 0,78 atmósferas de presión, determinar a. La concentración del nitrógeno disuelto en agua en condiciones atmosféricas y b. Los gramos de nitrógeno gaseoso que pueden disolverse en 500 centímetros cúbicos de agua a la presión parcial del nitrógeno gaseoso en la atmósfera. Interpretemos primero el enunciado del presente ejemplo. Nos dicen entonces que la solubilidad en agua del nitrógeno gaseoso puro a 25 grados centígrados y una atmósfera es de 6,8 por 10 a la menos 4 mol sobre litro. Por tanto, en la resolución del presente ejemplo, identificamos el valor de la solubilidad, que es igual entonces a 6,8 por 10 a la menos 4. Pero resulta que este valor de solubilidad es para las siguientes condiciones: una temperatura de 25 grados centígrados y una presión de una atmósfera. Nos indican la presión parcial del nitrógeno gaseoso en la atmósfera, que es de 0,78 atmósferas. Y en la parte A del presente ejemplo nos piden la concentración del nitrógeno disuelto en agua en condiciones atmosféricas. Por tanto, debemos determinar el valor de la solubilidad, que puede considerarse una medida de la concentración, para una temperatura de 25 grados centígrados y una presión parcial del nitrógeno disuelto en agua de 0,78 atmósferas. Por tanto, como podemos observar, para la parte A del presente ejemplo nos indican unas condiciones iniciales y unas finales. Esas condiciones iniciales las denotamos con una I, S sub I para la solubilidad inicial, temperatura inicial y presión inicial, y S sub F para la solubilidad final o concentración que nos piden determinar en el punto A, T sub F temperatura final y P sub F presión final. Propiamente no es una presión final, es la presión parcial del nitrógeno gaseoso disuelto en el agua. Los datos entonces de la solubilidad para el nitrógeno en agua cuando se encuentra puro a 25 grados centígrados en la atmósfera nos permiten determinar el valor de la constante de la ley de Henry para la disolución del nitrógeno gaseoso en agua líquida. Para ello hacemos uso de la expresión que enuncia la ley de Henry, que nos dice que la solubilidad es igual a la constante de la ley de Henry por la presión parcial, en este caso para esas condiciones que consideramos iniciales. Por tanto, el valor de la constante de Henry es igual a la solubilidad inicial sobre la presión parcial inicial. Reemplazamos valores en esta expresión y tenemos 6,8 por 10 a la menos 4 mol sobre litro. Todo esto sobre el valor de la presión que consideramos de modo inicial va a tener el nitrógeno, que es de una atmósfera. Por tanto, el valor de la constante de la ley de Henry es igual a 6,8 por 10 a la menos 4 mol sobre litro por atmósfera. Con ese valor entonces vamos a considerar que, como no hay cambio en la temperatura, este valor va a permanecer constante y podemos emplearlo entonces para determinar la concentración del nitrógeno disuelto en agua, considerando la presión parcial del nitrógeno gaseoso en la atmósfera, que es de 0,78 atmósferas. Tenemos entonces que esa concentración, definida entonces como una solubilidad, unas condiciones finales o diferentes, es igual a la constante de la ley de Henry por la presión parcial del nitrógeno gaseoso al valor de 0,78. Reemplazamos valores en esta expresión y tenemos que la concentración del nitrógeno gaseoso disuelto en agua es igual a 6,8 por 10 a la menos 4
mol sobre litro por atmósfera, y este valor multiplicado por la presión parcial de 0,78 atmósferas, con lo cual cancelamos las unidades de atmósferas y obtenemos entonces la concentración que nos solicitan igual a 6,8 por 10 a la menos 4 por 0,78, que nos da 5,304 por 10 a la menos 4 mol sobre litro. Y recordemos que mol sobre litro son las unidades de concentración molar, es decir, de la molaridad, expresada en moles de soluto sobre litros de solución. Por tanto, podemos escribir simplemente la letra M mayúscula, que recordemos nos indica la unidad de concentración de la molaridad o concentración molar. De este modo hemos resuelto la parte A del presente ejemplo. Vamos ahora a resolver la parte B, donde nos piden los gramos de nitrógeno gaseoso que pueden disolverse en 500 centímetros cúbicos de agua a la presión parcial del nitrógeno gaseoso en la atmósfera. En la parte B del presente ejemplo nos piden entonces los gramos de nitrógeno que se pueden disolver en 500 centímetros cúbicos de agua, es decir, para un volumen de 500 centímetros cúbicos, y conocemos del apartado A la solubilidad del nitrógeno en agua para la presión parcial de 0,78 atmósferas del nitrógeno. Vamos a suponer entonces que este volumen es igual al volumen de la solución y que es aproximadamente igual al volumen del solvente, es decir, del agua. Por tanto, podemos aplicar la definición de molaridad que habíamos considerado anteriormente, la cual nos dice que esta es igual a las moles de soluto sobre el volumen de la solución en litros. Por tanto, debemos pasar este valor a unidades de litros. Tenemos entonces 500 centímetros cúbicos que multiplicamos por el siguiente factor, 1 mililitro, que equivale a 1 centímetro cúbico, y multiplicamos este valor a su vez por 1 litro, que se relaciona con 1000 mililitros, y de este modo vamos a cancelar las unidades de centímetros cúbicos con centímetros cúbicos, mililitros con mililitros, y obtenemos el valor de 0,5 litros de solución, aproximadamente igual a los litros de solvente. ¿Por qué consideramos esta aproximación? Porque podemos decir que la cantidad disuelta del gas va a ser despreciable en cuanto al volumen que ocupa en el recipiente que lo contiene o en la cantidad de solvente en que está presente. Y escribimos entonces que este valor es igual a 0,5 litros. Por tanto, de la expresión de molaridad despejamos la variable moles de soluto, que son entonces igual a la concentración molar por el volumen de la solución en litros, y esa molaridad es igual entonces a la solubilidad S mayúscula por el volumen de la solución en litros. Conocemos el valor de la solubilidad a la presión en que se encuentra el nitrógeno gaseoso, lo mismo el volumen de la solución. Por tanto, reemplazamos esos valores en la expresión que estamos desarrollando para obtener las moles de soluto, o más bien vamos a decir moles de nitrógeno disueltas. Luego, con esas moles determinaremos la cantidad en gramos que se disuelve de nitrógeno gaseoso. Tenemos entonces que eso es igual a 5,304 por 10 a la menos 4 mol sobre litro, y eso que multiplica el valor de 0,5 litros. Cancelamos las unidades de litros y obtenemos entonces que las moles de nitrógeno gaseoso que se encuentran disueltas son iguales a 2,652 por 10 a la menos 4 moles de nitrógeno gaseoso. Ahora determinemos los gramos de nitrógeno gaseoso. Recordemos que las moles de una sustancia, en este caso las moles de nitrógeno, son iguales a la cantidad en gramos del nitrógeno sobre el peso molecular del nitrógeno.
De esa expresión despejamos la variable gramos de nitrógeno, la cual es igual a las moles de nitrógeno por el peso molecular del nitrógeno. El peso molecular del nitrógeno lo determinaremos a continuación. Tenemos que este es igual a 2 átomos de nitrógeno por el peso atómico del nitrógeno, que es 14, lo cual nos da 28 gramos de nitrógeno por mol de nitrógeno. Reemplazamos entonces esos valores en la expresión que estamos desarrollando y tenemos que los gramos de nitrógeno son iguales a 2,652 por 10 a la menos 4 moles de nitrógeno por 28 gramos de nitrógeno por mol de nitrógeno. Es así como cancelamos las unidades de moles de nitrógeno y obtenemos finalmente los gramos de nitrógeno como iguales a 7,4256 por 10 a la menos 4 gramos de nitrógeno, valor que podemos aproximar a dos cifras significativas como 7,4 por 10 a la menos 4 gramos de nitrógeno. Esta es entonces la cantidad que se disuelve de nitrógeno en gramos en el agua a las condiciones dadas. Hemos resuelto entonces el presente ejemplo sobre disoluciones de gases en líquidos, empleando para ello la ley de Henry.